Los implacables vientos de la época principal de Kor aullaban sin piedad a través de las montañas dentadas, trayendo consigo un frío cortante que entumecía la piel y minaba la voluntad de moverse. Las extremidades del Oya temblaban mientras se aferraba al afloramiento rocoso para salvar su vida. Su piel verde, generalmente vibrante y llena de vida, estaba opaca y magullada por la interminable playa de viento y nieve. Abandonada por su gente, la niña alienígena de 17 ciclos ahora estaba completamente sola en esta tierra baldía y hostil. La habían dejado morir. Una vez que formó parte de una raza orgullosa de los Safari, Leia había sido considerada indigna de sobrevivir cuando las naves del Éxodo despegaron. Los ancianos habían decidido que solo los fuertes continuarían en el nuevo mundo hogar. Los débiles y frágiles como ella fueron abandonados como sacrificios a los monstruos despiadados del planeta. Su respiración se entrecortó. Gasps mientras luchaba por contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. Llorar no la ayudaría, ahora tenía que sobrevivir incluso si cada parte de su cuerpo gritó que se rindiera agarrando los delgados restos de su capa sobre sus hombros. Avanzó con dificultad a través de la tormenta de nieve. Los aullidos monstruosos resonaban en la distancia. El anochecer se acercaba. Leia sabía que necesitaba encontrar refugio pronto. La temperatura bajaría a niveles mortales y las criaturas que vagan por los páramos helados se despertarían cuando su visión comenzó a nublarse por la fatiga. Vio el débil brillo de algo en la distancia. ¿Era un truco de sus ojos o realmente había un lugar de refugio? Invocándolo, último de su fuerza, siguió adelante. Sus pies se hundieron profundamente en la nieve, cada paso más pesado que el anterior, cuando finalmente llegó a la fuente de la luz. Estaba demasiado débil para cuestionar su origen. Era una caverna bañada por el suave y cálido resplandor del musgo bioluminiscente que cubría las paredes. Sin dudarlo, tropezó dentro y se desplomó en el suelo. Su conciencia se desvaneció cuando el calor la envolvió. Leia se despertó con un sonido extraño. No eran los gruñidos de los monstruos que normalmente acechaba el planeta de noche, pero algo completamente distinto, algo rítmico, mecánico. Sus ojos parpadearon y se esforzó por escuchar su corazón latiendo con fuerza. La tenue luz del musgo no revelaba nada fuera de lo normal. Aún así, el ruido persistía acercándose. El pánico se apoderó de ella. No tenía armas ni medios para defenderse. Pero mientras se ponía de pie, vio las figuras emergiendo de las sombras más profundas de la cueva. Eran altas criaturas Vikal, sus formas delineadas por el pálido resplandor del musgo humanos. Leia nunca había visto a un humano en persona, solo había escuchado historias de su ferocidad y resistencia. Se decía que eran supervivientes implacables, incluso en las condiciones más duras. El safari siempre los había considerado impredecibles, capaces peligrosos, y ahora aquí estaban, entrometiéndose en su último refugio. Uno de ellos dio un paso adelante. Era más alto que los otros, su rostro oscurecido por un casco, pero su postura era segura, y segura él. Hablaba en un tono gutural bajo que ella no podía entender. Leia se congeló insegura, si correr o enfrentar el destino que la esperaba. El hombre pareció percibir su miedo. Lentamente levantó las manos. Palmas abiertas. Un gesto universal de paz. Luego, en un intento vacilante de hablar en su idioma, él dijo: «No le haremos daño». Sus palabras estaban rotas, pero el significado era claro. Él no quería lastimarla tragándose su miedo. Leia asintió con cautela. «¿Quién eres tú?», preguntó. Su voz apenas más que un susurro. El hombre se quitó el casco revelando un rostro que era áspero, pero de alguna manera amable, con ojos oscuros que la estudiaban con curiosidad y preocupación. «Soy el capitán Elas», Corin dijo su tono más suave. «Ahora somos sobrevivientes. Nuestra nave se estrelló aquí y necesitamos refugio». El corazón de Leia se aceleró. ¿Podría confiar en ellos? Las historias de agresión humana permanecieron en su mente, pero la desesperación en los ojos del capitán reflejaba los suyos. Ambos estaban varados, ambos luchando por sobrevivir en este mundo hostil. Finalmente ella asintió. «Esta cueva está
A salvo de los monstruos, puedes quedarte aquí. La mirada del capitán Corin se suavizó e hizo un gesto para que el resto de su tripulación lo siguiera a la cueva. Solo había un puñado de ellos todos. Maltratada y agotada mientras comenzaban a montar el campamento, Leia observaba desde las sombras sin estar segura de lo que les deparaba el futuro, pero una cosa era segura, ya no estaba sola mientras los humanos montaban su pequeño campamento dentro de la cueva. Leia no pudo evitar mirarlos con una mezcla de curiosidad y precaución. La capitana Corin había hablado amablemente, pero no podía ignorar las historias sobre los humanos, cómo eran guerreros feroces e implacables en la batalla. No tenía idea de cuáles eran sus verdaderas intenciones, y parte de ella todavía temía lo que sucedería una vez que se recuperaran. El zumbido rítmico de su equipo llenaba el aire mientras la tripulación trabajaba rápidamente. Era extraño ver tanta tecnología en manos de humanos. La seguridad siempre los había considerado primitivos, pero estos humanos parecían capaces e ingeniosos. Sus instintos de supervivencia se perfeccionaron a través de generaciones de lucha, eran evidentes en cada movimiento. Lo hicieron. Loya llevó sus rodillas hacia su pecho, su cuerpo aún le dolía por el frío y el agotamiento. Se sentía pequeña y vulnerable en su presencia. Su gente la había abandonado, pero ahora en esta cueva estaba rodeada de criaturas que supuestamente eran incluso más peligrosas que los monstruos afuera. Uno de los miembros de la tripulación, una mujer joven con cabello corto, se acercó a ella con cautela. «Pareces fría», dijo suavemente, ofreciéndole una manta delgada. Su sonrisa era tentativa pero amable. Leia dudó antes de aceptar la manta mientras se envolvía con ella. Ella asintió con gratitud. «Gracias», susurró su voz, orar por el frío cortante. La mujer sonrió de nuevo antes de regresar a su trabajo, dejando a Leia sola, con sus pensamientos. Podía Deni el calor que se extendía por su cuerpo, tanto de la manta como de la amabilidad inesperada. Tal vez estos humanos no eran tan temibles como las historias decían, pero justo cuando ella comenzó a relajarse, un gruñido bajo resonó a través de la cueva. Fue débil, al principio pero inconfundible. Los monstruos estaban cerca. El capitán Corin congeló su cabeza. Giró hacia la entrada de la cueva. Sus ojos se entrecerraron mientras escuchaba el sonido distante. El resto de la tripulación dejó lo que estaban haciendo, sus rostros tensos y alerta. El corazón de Leia se aceleró cuando reconoció el ruido. Los monstruos que vagaban por las tierras congeladas de Corus Prime eran depredadores mortales construidos para cazar en la oscuridad y soportar las condiciones más duras. Incluso los más seguros habían aprendido a temerles. El gruñido se hizo más fuerte, y Leia pudo sentir los temblores en el suelo mientras las criaturas se acercaban. Ella podía ver Los humanos intercambiaron miradas preocupadas. Sus manos se movieron instintivamente hacia sus armas. Nunca se habían encontrado con estos monstruos antes, pero sabían del peligro cuando lo escuchaban. «Necesitamos sellar la entrada», dijo el capitán Corin. Su voz era firme a pesar de la tensión en el aire. «Preparen la rejilla de defensa». Uno de los miembros de la tripulación, un hombre con una cicatriz en la mejilla, asintió y comenzó a colocar una especie de barrera en la entrada de la cueva. Emitió un leve zumbido cuando se encendió, creando un campo brillante que bloqueó la apertura. Leia nunca había visto una tecnología como esta antes. Parecía tan avanzada, mucho más allá de lo que esperaba de los humanos. Los monstruos se estaban acercando ahora. Sus gruñidos se convirtieron en rugidos y Leia pudo escuchar el sonido de las garras raspando contra el suelo helado. Se presionó contra la pared de la cueva. Su respiración se volvió entrecortada, en breves ráfagas de pánico. Los humanos estaban listos para pelear, pero ella había visto a estas criaturas atravesar el acero y la piedra. ¿Podrían las defensas humanas resistir? El capitán Corin se acercó a ella. Su expresión era tranquila a pesar del peligro inminente. «No te preocupes», dijo en voz baja. «Hemos tratado con
Lo peor, Leia quería creerle, pero el miedo era abrumador. Había visto a su gente caer ante estos monstruos, y ahora estaba atrapada con un grupo de humanos que estaban a punto de enfrentar el mismo destino. Los chillidos de los monstruos llenaron el aire, y el suelo tembló cuando finalmente llegaron a la entrada de la cueva. Hubo un momento de silencio, luego la primera criatura se abalanzó sobre la barrera, la rejilla de defensa. Sostenía brillando intensamente cuando el monstruo se estrelló contra ella. La criatura aulló. Con furia, sus enormes garras arañando la pared invisible, más criaturas siguieron sus gruñidos llenando el aire, mientras se lanzaban a la barrera desesperados por alcanzar a los humanos dentro. Leia observó con terror cómo los monstruos atacaban una y otra vez. La cueva temblaba con cada impacto, pero la barrera permaneció intacto. El capitán Corrin y su tripulación estaban listos con sus armas preparadas, pero no dispararon. Estaban esperando, mirando los minutos. Pasaron y el asalto de un monstruo no cesó. Leia podía ver sus horribles formas más claramente. Ahora bestias descomunales con garras dentadas y colmillos que brillaban en la penumbra, estaban decididos a atravesar la barrera. Finalmente, una de las criaturas dejó escapar un grito frustrado y se retiró. Los otros siguieron sus gruñidos desapareciendo en la oscuridad. El suelo dejó de temblar y la cueva quedó en silencio una vez más. Leia, sin aliento, no se dio cuenta de que había estado sosteniendo los monstruos. Se habían ido, al menos por ahora. El capitán Corrin enfundó su arma, su rostro ilegible mientras inspeccionaba la entrada de la cueva. «Volverán», dijo en voz baja, volviéndose hacia su tripulación. «Pero estaremos listos». Leia lo miró con asombro. Los humanos se habían enfrentado a los monstruos sin miedo, manteniéndose firmes, incluso cuando las criaturas atacaron con todas sus fuerzas. Ahora estaba claro por qué se habían ganado su reputación como los sobrevivientes por primera vez desde que fueron abandonados. Leia sintió un rayo de esperanza. Tal vez había encontrado aliados en los lugares más improbables. El aire en la cueva permaneció tenso después de que los monstruos se retiraran. Aunque el peligro inmediato había pasado, la amenaza de su regreso se cernía, pesada sobre el pequeño grupo. Leia no pudo evitar maravillarse de lo tranquilos que parecían los humanos, mientras que los Furry-Sef habrían estado aterrorizados huyendo a la primera señal de peligro. Estos humanos se mantuvieron firmes. No se parecían a ninguna otra especie que hubiera conocido. El capitán Corrin se volvió hacia su tripulación y dio órdenes silenciosas mientras comenzaban a reforzar la entrada con barreras adicionales. Leon notó la eficiencia perfecta con la que trabajaban. Cada miembro sabía su papel sin que fuera necesario decir una palabra. Había una sensación de unidad entre ellos, un vínculo que trascendía las palabras y los gestos. Mientras observaba a la joven, que le había dado la manta a Leia, se acercó a ella nuevamente, esta vez con un pequeño dispositivo en la mano. «Aquí», dijo, arrodillándose a su lado, «es un calentador portátil, debería ayudar con el frío». Leia dudó insegura si aceptar el regalo, pero los ojos de la humana eran amables, y su gesto parecía genuino, con un nudo de agradecimiento. Leia tomó el dispositivo. Inmediatamente, sintiendo el calor extenderse por las yemas de sus dedos, dejó escapar un suspiro de alivio cuando el frío que se había instalado en lo profundo de sus huesos comenzó a derretirse. La mujer sonrió antes de sentarse a su lado. «Mi nombre es Cara por...» «Cierto», dijo, «has pasado un momento difícil aquí afuera, ¿no es así?» Leia no respondió al primero, todavía insegura de cuánto podía confiar en estos humanos, pero algo en el comportamiento de Cara la hizo sentir segura. «Yo estaba abandonada», admitió en voz baja, su voz apenas audible sobre el zumbido del equipo. «Mi gente me dejó aquí para morir». La expresión de Cara se suavizó con simpatía. «Eso es horrible», dijo. «Pero ya no estás sola. Estamos en esto juntos. Ahora juntos». La palabra permaneció en la mente de Leia. Era extraño pensar que después de todo lo que había pasado, tal vez no tendría que enfrentarse a los monstruos de Chorus Prime sola por la primera vez en días. El peso del aislamiento parecía levantarse si tan solo un poco. El capitán Corrin se acercó a ellos, sus ojos oscuros escaneando a Leia con curiosidad. «¿Cuánto tiempo han estado aquí afuera?»
preguntó su voz gentil pero autoritaria. Leia bajó su mirada insegura de cómo responder. No lo sé, dijo honestamente. Días, semanas, tiempo. Borroso cuando estás luchando por permanecer vivo. Corin frunció el ceño. La preocupación grabada en sus caras curtidas has pasado por mucho. Es un milagro que hayas sobrevivido tanto tiempo. Hizo una pausa como si estuviera considerando. Con cuidado sus siguientes palabras, necesitamos saber a qué nos enfrentamos. Dijiste que hay más de esas criaturas. Leia asintió lentamente. Las bestias se llaman THS. Cazan de noche atraídas por el calor y el movimiento, son implacables y nunca se detienen. Mi gente no podríamos luchar contra ellos. Es por eso que se fueron. La expresión de Corin se oscureció cuando intercambió una mirada con Cara. Nos hemos encontrado con vida salvaje hostil antes, pero estos THS suenan diferentes, están más organizados. Susurró Leo, trabajan en manadas, no solo cazan por comida, cazan por deporte. La mandíbula del capitán se tensó. Tendremos que ajustar nuestra estrategia si regresan. No podemos permitirnos bajar la guardia. Se volvió hacia su tripulación levantando su voz lo suficiente para llamar la atención. Todos dupliquen los controles del perímetro. Quiero una vigilancia constante en esa entrada. No podemos permitirnos sorpresas mientras su tripulación se apresura a seguir sus órdenes. Corin se agachó junto a Laia. Lo sé. Es mucho para asimilar, dijo su voz. Se suavizó. Pero podríamos usar tu ayuda. Conoces este planeta mejor que nosotros. Leia parpadeó sorprendida. ¿Tú quieres mi ayuda? Corin asintió. Has sobrevivido aquí más tiempo que nadie. Eso me dice que eres más fuerte de lo que crees. Sus palabras la tomaron por sorpresa. Nadie le había hablado nunca de esa manera. Su propia gente la había considerado débil, indigna de sobrevivir, pero aquí estaba un humano, una especie conocida por su tenacidad y fuerza, pidiendo su ayuda. Era un sentimiento extraño que despertó algo profundo dentro de ella. La ayudaré, dijo en voz baja, su voz firme, a pesar de la incertidumbre que sentía. Pero los THX no son el único peligro. Aquí el frío te matará igual de rápido. Corin sonrió débilmente. Hemos pasado por cosas peores, nos adaptaremos, había algo. Leia la tranquilizó con su confianza. No estaba segura de si era la experiencia de un líder experimentado o la simple terquedad humana, pero por primera vez, desde que la habían dejado en este mundo congelado, sintió que tenía una oportunidad, por pequeña que fuera. A medida que la noche descendía, la temperatura en la cueva descendía, pero los humanos parecían preparados. Pequeños calentadores portátiles salpicaban el campamento para mantener a raya lo peor del frío. Cara se sentó con Leia cerca de uno de ellos, de vez en cuando mirando hacia la entrada de la cueva, donde la barrera brillante todavía se mantenía fuerte. ¿Sabes qué?, dijo Cara. Después de un largo silencio, los humanos no son tan malos. Leia la miró sorprendida por el comentario. No dije que lo fueras. Cara le sonrió con los ojos brillantes. Traviesamente no tenías que hacerlo. Puedo decir que todavía no estás segura de nosotros, pero te prometo que no somos los monstruos que la gente nos hace parecer. Leia vaciló, y luego asintió. Eres diferente de lo que esperaba. Cara se rió suavemente. Sí, entendemos mucho. Eso. Las dos se sentaron en un silencio amistoso por un rato, escuchando el bajo zumbido del equipo y los aullidos distantes de los THR en la noche. A pesar del peligro que acechaba más allá de la cueva, había una extraña sensación de calma en el aire. Leia cerró los ojos dejando que el calor del calefactor la inundara por primera vez. En mucho tiempo se permitió tener la esperanza de que las cosas pudieran estar bien. No estaba segura de a dónde la llevaría esta nueva alianza con los humanos, pero por ahora era suficiente saber que ya no se enfrentaba al mundo sola. La mañana llegó rápidamente, el frío cortante disminuyó ligeramente cuando el primero del coro, el sol de Prime, se filtró a través de la entrada de la caverna. Laia se despertó de su sueño intermitente. Su cuerpo todavía le dolía por los días anteriores de lucha incansable. Se frotó los ojos y miró a su alrededor. Los humanos ya estaban despiertos, ocupados preparando su campamento y ejecutando diagnósticos en su equipo.
El capitán Corin estaba cerca de la entrada, en una conversación profunda, con un hombre alto que llevaba lo que parecía ser un dispositivo de escaneo sofisticado. Sus voces eran bajas, pero Leia podía escuchar, lo suficiente para captar la palabra extracción. Extracción. El pensamiento hizo que su pulso se acelerara. Planeaban irse. ¿Podrían llevársela con ellos? Como si sintieran su mirada. Cara apareció a su lado una vez más, ofreciéndole una bebida caliente de un recipiente de metal. No es mucho, pero te mantendrá caliente, dijo con una sonrisa. Leia lo tomó agradecida bebiendo el extraño pero reconfortante líquido. ¿Qué está pasando?, preguntó. Su curiosidad aumentó, la expresión de cara se puso seria. Estamos trabajando en una forma de enviar señales a nuestra nave. Nuestras comunicaciones de largo alcance están dañadas, así que va a tomar algo de tiempo. Pero creemos que encontramos una forma de aumentar la señal. El problema es que el equipo que necesitamos está al otro lado de la cresta. Leia frunció el ceño. Ella sabía lo que eso significaba. La cresta estaba lejos de la cueva en lo profundo del territorio Frac. Incluso con la tecnología humana. Aventurarse allí era una apuesta mortal. Un auto parecía leer sus pensamientos. Sí, es arriesgado, ella admitió. Pero quedarse aquí tampoco es una opción. Tenemos quizás 2 días de suministros restantes y los THRs no van a dejar de cazarnos. La mente de Leia corría mientras consideraba las opciones. Los humanos necesitaban llegar a su equipo, pero hacerlo sin alertar al TAAX sería casi imposible. Su corazón se hundió al pensar en las criaturas que esperaban en las sombras, siempre observando, siempre cazando. Pero entonces una idea comenzó a formarse en su mente. Hay una manera de llegar a la cresta sin ser vista, dijo lentamente, su voz tentativa. El safari usaba una red de túneles debajo de las montañas. Son viejos, pero aún podrían ser transitables. Los ojos de Cara se abrieron de sorpresa. Túneles que podrían funcionar. ¿Por qué no mencionaste esto antes? Leia dudó. No pensé que serían de alguna utilidad. Los túneles no han sido mantenidos durante años y son inestables, pero son mejores que los túneles. Cruzando el territorio en la superficie, Karen asintió pensativamente. Deberíamos decirle al capitán que si esos túneles son utilizables, podría ser nuestra mejor oportunidad. Leia siguió a Cara hasta donde el capitán Corin y su tripulación estaban reunidos alrededor de un mapa holográfico del área. El capitán levantó la vista cuando se acercaron. Su ceño estaba fruncido. Concentración, tenemos un plan para aumentar. ¿La señal?, dijo Corin con voz firme pero tarde, con preocupación. Pero va a tomar tiempo y los THR probablemente nos estarán esperando. Leia se aclaró la garganta llamando. Su atención, podría haber otra forma, dijo su tono más confiado. Ahora mi gente solía viajar a través de túneles subterráneos debajo de las montañas, conducen a la cresta, pero son peligrosos. Si tenemos cuidado, podríamos ser capaces de evitar los THR por completo. Corin levantó una ceja intrigado. Túneles, eso podría funcionar si no se han derrumbado. ¿Puedes guiarnos a través de ellos? Leia vaciló su miedo al fracaso, garrando en el fondo de su mente. ¿Qué pasa si los túneles son demasiado peligrosos? ¿Qué pasa si se derrumban mientras están dentro? Pero luego miró a los humanos por su determinación, su fuerza. Ellos habían arriesgado todo para sobrevivir aquí, al igual que ella, tal vez juntos. ¿Podrían lograr esto? Puedo, dijo firmemente. Pero necesitarán moverse rápido. Los THR salen al anochecer, y no queremos que nos atrapen bajo tierra cuando eso sucede. Corin asintió su decisión. Tomada entonces, salgan en 1 hora. Prepárense. Vamos a atravesar los túneles. La tripulación entró en acción. Reuniendo suministros y armas, sus rostros se pusieron con determinación sombría. Cara le entregó a Leia un pequeño paquete lleno de elementos esenciales. Una cantimplora de agua, algunas barras de nutrientes y una manta de Al. Ahora eres una de nosotros. Cara, dijo con una sonrisa. Saldremos de aquí juntos. Leia no pudo evitar sonreír ante la calidez de las palabras de Cara, atravesando el frío persistente de la duda. Había pasado tanto tiempo luchando por sobrevivir por su cuenta, pero ahora, por primera vez, no solo estaba sobreviviendo. Era parte de algo más grande mientras la tripulación se preparaba para partir. El capitán Corin se acercó a ella. Leia dijo en voz baja.
Necesito que entiendas algo. Esto va a ser peligroso. Confiamos en ti para que nos guíes. Creo en ti. El peso de sus palabras se posó sobre sus hombros, pero en lugar de miedo, sintió una extraña sensación de resolución. Había sobrevivido al frío, a las heridas y al abandono de su gente. También podría sobrevivir a esto. No dejaré que Leia respiró hondo mientras se dirigía a la entrada del túnel en la parte trasera de la cueva. Las rocas irregulares y la oscuridad más allá eran un duro recordatorio de los peligros que los esperaban, pero ya no estaba sola. Y por primera vez desde que la habían dejado morir en este páramo helado, se atrevió a tener la esperanza de que todos pudieran salir con vida, con el capitán Corrin a su lado y los humanos siguiéndolos de cerca. Leia los condujo a la oscuridad de los túneles. Su corazón latía con fuerza a partes iguales, con miedo y determinación. El aire en los túneles era más frío de lo que Leia recordaba. Estaba cargado de olor a piedra húmeda y descomposición. Sus pasos resonaron mientras guiaba a los humanos hacia las profundidades de la montaña. El suave resplandor de las luces del casco de los humanos apenas perforaba la sofocante oscuridad, haciendo que cada sombra se sintiera viva. Cada distancia retumbaba como una amenaza potencial. Los túneles había sido utilizado por la seguridad durante siglos para evitar la dura superficie del planeta y los depredadores que lo acechaban. Pero habían sido abandonados mucho antes de que Leia naciera. Ahora no eran más que una reliquia olvidada. Sus paredes, que alguna vez fueron resistentes, mostraban signos de desgaste y colapso. Nunca antes se había aventurado a entrar tan profundo, y la incertidumbre la hizo asentir, pero no había vuelta atrás. El capitán Corrin caminó a su lado, escaneando sus alrededores con una mezcla de precaución y curiosidad detrás de él. Cara y el resto de la tripulación lo siguieron de cerca, sus rostros tensos pero determinados a pesar de la abrumadora oscuridad. Leia podía sentir el peso de su confianza en ella, la llenaba de orgullo y miedo. ¿Cuánto más?, Corrin preguntó en voz baja. Su voz apenas era más que un susurro en el aire quieto. Leia se mordió el labio tratando de calcular la distancia en su cabeza. Unas pocas horas si los túneles aún están intactos, dijo. Pero debemos tener cuidado. Algunos de estos caminos son inestables. Corrin asintió. Su mandíbula se tensó con una determinación sombría. Lo lograremos. Siguieron adelante en silencio. Los únicos sonidos eran el goteo ocasional de agua del techo y el zumbido constante del equipo humano. El tiempo parecía extenderse. Cada minuto se sentía como una eternidad. Navegaron por los estrechos pasadizos. Cuanto más profundo iban, más traicionero se volvía el camino. Grietas formaban arañas en las paredes y pequeñas pilas de escombros cubrían el suelo, obligándolos a moverse más lento de lo que les hubiera gustado. De repente un fuerte crujido resonó a través del túnel. Congelamiento. ¡Todos en sus pistas! ¿Escucharon eso?, susurró Cara con los ojos muy abiertos por la alarma. El corazón de Leia se aceleró, asintió con los sentidos en alerta máxima. El sonido no había venido de los túneles que se derrumbaban. Era algo más, algo vivo. Corrin, movimiento para que todos guardaran silencio. Su mano flotando sobre el arma atada a su costado. Esperaron, respirando conteniendo, esforzándose por escuchar algo que pudiera darles una pista sobre lo que había allí afuera. Luego, débil pero inequívoco, el sonido volvió a sonar, un gruñido gutural bajo que reverberó a través de las paredes de piedra. La sangre de Leia se convirtió en hielo. «Frac», nos siguieron, susurró, su voz apenas audible. Los ojos de Corrin se entrecerraron. «¿Pueden entrar a los túneles?». Leia negó con la cabeza. «No, las entradas están demasiado pequeño para ellos, pero pueden olernos. Si no seguimos moviéndonos, nos esperarán en la salida». Una oleada de inquietud pasó a través del grupo, pero Corrin permaneció calmada. «Entonces, seguimos moviéndonos rápido, pero con cuidado, no podemos permitirnos ser tomados por sorpresa». La tripulación asintió su miedo. Evidente pero contenido, confiaban en su capitán, y ahora tenían que confiar. En Leia los guió más adentro del laberinto. Su ritmo se aceleró a medida que la urgencia de su situación se hizo más clara. Los gruñidos se hicieron más fuertes cerca, como si las criaturas se estuvieran moviendo a través de la superficie arriba, rastreándolos cada vez. El sonido hizo eco a través de la piedra. El corazón de Leia dio un vuelco.
¿Cuánto tiempo antes de que el Terris encontrara una manera de cortarlos? ¿Cuánto tiempo antes de que quedaran atrapados el túnel? Parecía interminable. Giros asombrosos que se difuminaban en la oscuridad. Varias veces tuvieron que detenerse para limpiar escombros o navegar. Rocas caídas, cada retraso hacía que su situación fuera más peligrosa, pero Leia siguió adelante impulsada por el conocimiento de que la cresta y su única esperanza de escape se estaba acercando. De repente, el túnel se abrió en una amplia caverna. El techo se extendía alto sobre ellos y desaparecía en las sombras. Las estalactitas colgaban como dientes dentados y el suelo era irregular. Estaba esparcido por rocas y resbaladizo por la humedad. Era una cámara natural formada por la tectónica cambiante del planeta y era enorme. Leia dudó en la entrada. Sus ojos escanearon la caverna en busca de cualquier señal de peligro. Estaba demasiado tranquilo, demasiado quieto. Algo se sentía extraño. «Tómense un breve descanso aquí», Corrin dijo en voz baja pero firme. «Todos permanezcan alerta». La tripulación, agradecida, dejó caer sus mochilas, aprovechando la oportunidad para recuperar el aliento. Cara le entregó a Leia una barra de raciones que ella aceptó con un gesto de agradecimiento mientras descansaban. Leia no podía quitarse la sensación de que los estaban lavando. La caverna estaba demasiado abierta, demasiado expuesta. Se movió hacia el borde de la cámara. Sus ojos escanearon los recovecos oscuros de las paredes. Fue entonces cuando vio un movimiento, sutil pero inconfundible en las sombras cerca del otro extremo de la caverna. «Capitán», susurró con urgencia haciéndole señas para que se acercara. Corrin se unió a ella sus ojos. Siguiendo su mirada al principio no vio nada, pero luego el movimiento volvió. Un destello de algo grande moviéndose en la oscuridad. «No estamos solos», Leia dijo. Su voz apenas por encima de un susurro. La expresión de Corrin se endureció, se volvió hacia su tripulación, indicándoles que se prepararan para el peligro potencial. Las armas se sacaron y el grupo formó un círculo defensivo. Sus ojos escanearon las sombras en busca de cualquier señal de ataque durante varios momentos tensos. No pasó nada. La caverna permaneció en silencio a salvo del leve goteo de agua haciendo eco en el espacio. Leia contuvo la respiración, sus músculos tensos listos para correr o luchar si era necesario. Entonces, desde la oscuridad, un par de ojos rojos brillantes aparecieron. Eran enormes, mucho más grandes que cualquier track que había visto. Las criaturas dieron un paso adelante, revelando su forma masiva y descomunal, el doble del tamaño de cualquier track, con piel gruesa y blindada y largas garras dentadas que raspaban contra la piedra. El suelo se abrió revelando hileras de dientes dentados y dejó escapar un rugido escalofriante que reverberó a través de la caverna, sacudiendo el suelo debajo de ellos. El pánico se apoderó de Leia mientras la tripulación se preparaba para la batalla. Este no era un track común. Esto era algo más. Algo mucho más peligroso. «¡Lleguen al otro lado de la caverna!», gritó Corrin con su voz cortando el caos. «Necesitamos movernos ahora». Leia no necesitó que se lo dijeran dos veces. Aceleró sus piernas impulsándose a través del suelo irregular mientras la criatura se lanzaba hacia ellos. Sus enormes garras se deslizaban por el aire con precisión mortal. Los humanos dispararon sus armas. Los destellos brillantes de los rayos de energía iluminaban la caverna oscura, pero la criatura parecía no tener rostro. Su piel gruesa absorbía las explosiones con poco efecto. La tripulación se dispersó esquivando los ataques de las criaturas mientras se dirigían hacia el túnel en el otro lado de la caverna. El corazón de Leia latía con fuerza en su pecho mientras respiraba entrecortadamente. Podía escuchar a las criaturas enfurecerse. Rugidos. Detrás de ella, sintió el suelo temblar con cada uno de sus pasos atronadores. Tenían que llegar al otro lado. Tenían que hacerlo. Los pies de Leia golpeaban el suelo de la caverna mientras la monstruosa criatura rugía. Detrás de ella podía sentir el aliento caliente y fétido de la bestia mientras se acercaba. El suelo temblaba con cada paso de la persecución de la criatura y el aire crepitaba con rayos de energía mientras el capitán Corrin y su tripulación disparaban desesperadamente a la imponente bestia, pero la gruesa piel blindada de la criatura parecía inmune a sus armas. Cada disparo se desviaba inofensivamente de sus escamas.
Los pulmones de Loya quemaban sus músculos gritando en protesta mientras se empujaba más fuerte. Miró hacia atrás y vio a la bestia. Era enorme, con ojos rojos brillantes y una boca llena de dientes irregulares. Sus garras, cada una del tamaño de un humano, raspaban el suelo de piedra mientras cargaba tras ellos. «No lo lograremos», gritó uno de los tripulantes. El pánico aumentaba en su voz, pero el capitán Corin estaba tranquilo. Sus ojos escaneaban la caverna en busca de cualquier posible escape. «Lo haremos», Leia gritó. «Sigue moviéndote», pero también sintió una oleada de miedo, pero también determinación. Había llegado demasiado lejos como para rendirse. Ahora tenía que haber una salida. Volvió su atención al túnel que tenía delante, lo que la obligó a piernas para seguir moviéndose a pesar del cansancio que las agobiaba. De repente, Cara tropezó en el suelo irregular, la criatura dejó escapar otro rugido ensordecedor y en un movimiento rápido arremetió con sus enormes garras, balanceándose hacia Cara. El corazón de Leia saltó en su garganta sin pensarlo. Se dio la vuelta. La adrenalina la atravesó mientras agarraba el brazo de Cara sacándola del alcance de las criaturas, justo cuando las garras se estrellaron contra el suelo con un estruendo atronador, enviando fragmentos de roca volando por el aire. «Gracias». Cara jadeó sus ojos abiertos de miedo. «No me agradezcas todavía», respondió Leia tirando de Cara para ponerla de pie. «No hemos salido de esto. La salida del túnel estaba cerca. Ahora una abertura estrecha justo delante. Los humanos ya estaban empezando a atravesarla, pero la bestia estaba justo detrás de ellos. Implacable en su persecución, el corazón de Leia se aceleró. El túnel era demasiado pequeño para la criatura, pero tenían que atravesarlo antes de que los alcanzara. Capitán Corin fue el último en llegar al túnel, se dio la vuelta disparando otra ronda. Leia asintió con la cabeza, respirando entrecortadamente, y corrió hacia la salida. La criatura rugió de nuevo. Su mano con garras la golpeó mientras se lanzaba hacia el túnel. Las garras de la bestia apenas la esquivaron y rasparon las paredes rocosas con una lluvia de chispas. Cayó al suelo con fuerza y se quedó sin aliento, pero rápidamente se puso de pie y corrió por el túnel. Era angosto, apenas lo suficientemente ancho para los humanos y las criaturas. Su enorme cuerpo no podía seguirlos. Sus rugidos resonaron en la caverna detrás de ellos, un recordatorio del peligro del que habían escapado por poco. Leia no dejó de correr hasta que el túnel finalmente se abrió y reveló el cielo sobre ellos. Habían llegado al otro lado de la cresta de la montaña. Cayó al suelo. Su pecho se agitó mientras tragaba el aire frío y fresco. El humano salió tambaleándose del túnel tras ella, igualmente exhausto pero vivo por unos momentos. Todos se sentaron en silencio. El peso de su escapada se instaló. «Capitán». Corin fue el primero en romper el silencio. Se acercó a Leia y le ofreció una mano. «Nos salvaste», dijo con voz llena de gratitud. Liab tomó su mano y se levantó. Negó con la cabeza. «Nos salvamos el uno al otro. Si no me hubieras encontrado, no creo que hubiera sobrevivido mucho más tiempo». Corin sonrió con una calidez poco común en su expresión. «Todos somos supervivientes, Leia». Has demostrado que miró a su alrededor a través de sus rostros, llenos de una mezcla de alivio y agotamiento. Habían escapado de la criatura, pero su viaje estaba lejos de ser. Sobre el paisaje frente a ellos, se extendía en todas direcciones una extensión de nieve y montañas dentadas bajo un cielo que parecía interminable. Pero en ese momento, por primera vez desde que fue abandonada en Corus Prime, Leia sintió una chispa de esperanza. «Lo lograremos», dijo en voz baja, casi para sí misma. Cor le dio un asentimiento firme. «Sí, lo lograremos». Juntos instalaron un campamento cerca de la entrada del túnel y se tomaron el tiempo para descansar y reagruparse. El sol se estaba poniendo y arrojaba un brillo tenue sobre el paisaje helado. Leia se sentó en una roca mirando hacia el horizonte. Sus pensamientos se dirigieron de nuevo a la visión. Las personas que la habían dejado atrás siempre se había sentido débil, indigna de sobrevivir, pero aquí estaba viva, y de pie junto a los humanos, la misma raza que su gente había temido. El capitán Corin se acercó a ella sentándose a su lado. «¿Qué pasa ahora?»,
Preguntó en voz baja su voz, apenas por encima de un susurro. Él se quedó en silencio por un momento, mirando hacia el horizonte. Con ella. Seguimos adelante, dijo. Finalmente encontraremos una manera de salir de este planeta, y cuando lo hagamos, tendrás un lugar con nosotros. Leia lo miró, su corazón se hinchó de gratitud. Llévame contigo, él. Sonrió de nuevo, esa calidez sana en sus ojos. Por supuesto, has demostrado que eres uno de nosotros. Por primera vez en tanto tiempo como podía recordar, Leia sintió una sensación de pertenencia. La seguridad la había abandonado. Pero estos humanos extraños de un mundo distante habían luchado a su lado. Confiado en ella, eran su familia ahora de una manera que nunca había esperado mientras la noche caía y las estrellas emergían en el cielo sobre ella. Leia sintió una tranquila resolución, a sentarse dentro de ella. El camino por delante sería largo y difícil, pero ya no estaba sola junto con los humanos. A su lado sobreviviría y tal vez, solo tal vez, encontraría un nuevo hogar entre las estrellas.